Muy bien, ya estamos en vivo. Buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta mesa redonda Cerebros en Pandemia, que ha sido organizada por la Sociedad Chilena de Neurociencias como una de sus actividades de difusión y extensión que ha tenido lugar esta semana, ¿cierto?, para esta importante sociedad científica nacional. Mi nombre es José Luis Valdés, soy académico del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y el actual secretario de la Sociedad de Neurociencias. Y hoy día vamos a conversar en esta mesa redonda con tres grandes invitados, a los cuales desde ya agradezco hayan aceptado la participación para estar con nosotros y compartir con todos ustedes sobre estos temas tan importantes que son la salud mental y cómo nos ha afectado a todos nosotros durante este difícil año. Vamos a hablar básicamente de cómo la pandemia y una serie de otras circunstancias que han rodeado la pandemia, tanto sociales como patológicas, ambientales, ¿cierto?, afectan nuestra salud mental, nuestro cerebro y nuestra mente. Y para también, por ejemplo, vamos a conversar cómo afecta esta condición, ¿cierto?, que nos ha tocado sufrir, afecta el desarrollo de nuestro cerebro, cómo afecta a nuestros niños, a nuestros adolescentes y también a los que ya no somos tan niños, ¿cierto?, a los que ya estamos un poco más adultos, que también nos afecta de una manera diferente. Tenemos entonces con nosotros hoy al doctor Juan Pablo Jiménez, que está en mi pantalla abajo. Te agradezco, Juan Pablo, por estar aquí hoy. El doctor Juan Pablo Jiménez es psiquiatra, profesor titular del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y también es el actual director del Instituto para la Investigación en Depresión y Personalidad, el MIDAP, ¿cierto? Y el doctor Jiménez hoy nos va a hablar acerca de un concepto muy interesante que ha aparecido últimamente, que es el concepto de sindemia. Ya no hablamos de pandemia, sino que de sindemia, y él nos va a aclarar mucho mejor que yo cuál es esa diferencia. Y también nos va a hablar de cómo distintos factores sociales y ambientales sumados, ¿cierto?, a esta pandemia han afectado la salud mental de todos nosotros. Así que te agradezco, Juan Pablo, una vez más, estar con nosotros. También tendremos en esta mesa a la doctora Consuelo Aldunate, a quien agradezco también que haya aceptado la invitación. Ahí está. La doctora Aldunate es psiquiatra infantil y de la adolescencia, es académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y también es académico del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile. Y Consuelo nos va a contar acerca de cómo va cambiando nuestro cerebro, cómo madura, ¿cierto?, desde la primera infancia hacia la adolescencia y cómo va sufriendo ciertos cambios y cómo hay periodos críticos, periodos sensibles, ¿cierto?, que se ven afectados con algunos de los factores que nos han tocado enfrentar junto a la pandemia, como por ejemplo el confinamiento, etc. Así que con Consuelo vamos a conversar acerca de esos temas. Y finalmente tenemos al doctor Carlos Ibáñez, que está también con nosotros, a cual también agradezco su presencia. El doctor Carlos Ibáñez Piñas es el jefe de la unidad de adicciones de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile y es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte y del Departamento de Neurociencia de esta misma universidad. Y Carlos nos va a hablar, ¿cierto?, de los efectos que ha tenido la pandemia en nuestra población más adulta, las principales patologías, cuáles han ido en aumento, cuáles han cambiado la incidencia o la prevalencia durante estos últimos meses a consecuencia de todo lo que nos ha tocado vivir este año. Y también nos va a hablar, ya que él es experto, ¿cierto?, es el jefe de la unidad de acciones, de cómo ha cambiado el consumo de algunas sustancias en la población, que no deja de ser preocupante y alarmante en estas condiciones. Así es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escuchar a nuestros invitados. Ellos tienen varias cosas que compartir con nosotros y luego, una vez que ellos terminen, vamos a tener una ronda de preguntas. Yo voy a estar atento a sus preguntas, que las pueden dejar acá en el chat del Facebook Live o a los asistentes de la reunión anual de la Sociedad Chilena de Neurociencia en el chat de la plataforma 4AD. Yo estaré viendo ambas y estaré tomando sus
preguntas. Así es que damos por comenzado esta mesa redonda Cerebros en Pandemia y los dejo con el doctor Juan Pablo Jiménez, quien va a partir esta ronda de discusión. Juan Pablo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Consuelo y Carlos, los colegas que me acompañan. Bueno, yo creo que las tres presentaciones, yo creo que van a ser complementarias, entonces yo quiero partir haciendo una suerte de introducción y lo primero que quiero hablar es sobre el tema de la pandemia, en qué momento estamos, porque estamos en este momento lo actual es que estamos en medio de la pandemia. Los casos siguen aumentando en los países en los cuales pasó la primera ola, como en Europa, empiezan los rebrotes. Nos han dicho en estos días que ya hay una vacuna, la vacuna Pfizer, que salió ya o que está pronto, pero eso es importante tener cautela, porque eso no significa que la vamos a tener no la tendremos inmediatamente, porque hay que producir miles de millones y distribuirla en los países, en todos los países. Además, muchas vacunas deben aún probar su eficiencia. Todavía la verdad es que no tenemos eficiencia segura de la eficacia, eso salió hace un par de días. Y también hay que tener en claro que no hay ninguna vacuna que proteja al 100%. Por lo tanto, el virus llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él. Esta etapa que estamos viviendo en Santiago especialmente, una especie de veranito San Juan, hay que tener conciencia de que es muy probable que venga una segunda ola, por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos. Y yo no voy a repetir cuáles son las medidas, pero todos ustedes las saben. Bueno, pero esta pandemia en Chile, a diferencia de otros países, se dio en un contexto histórico muy particular. Ustedes recuerdan hace un año, el 15 de octubre se produjo el estallido social que nos remeció a todos. En realidad fue un evento traumático, porque a todos nos catapultó en un estado de incertidumbre, en un estado de inseguridad, no teníamos mucha idea, hubo mucha violencia, en fin, etc. Y la pandemia nos alcanzó cuando recién empezábamos a entender lo que estaba pasando. En ese momento, los niveles de confianza en las instituciones, la confianza entre nosotros, la cohesión social, el prestigio de las autoridades estaban a niveles históricamente bajos. Y eso es extraordinario desde el punto de vista de salud pública, es extraordinariamente peligroso en una pandemia, en una epidemia, cuando la autoridad tiene que ser única y tiene que ser respetada y tiene que ser creíble. Tuvimos un problema. Entonces, nosotros estamos en este momento en una crisis social, en una crisis política, una crisis institucional y una crisis sanitaria. Y felizmente, digamos, se abrió en un momento determinado, el año pasado, también hace un año, la posibilidad de encauzar esto a través de un proceso constituyente. Y esperamos que este proceso constituyente, la verdad, que nos dé una salida institucional a todas estas crisis, por lo menos a la crisis institucional, política y social, y del éxito de ese proceso depende el futuro del país. Entonces, la verdad es que, como decía José Luis, la verdad es que actualmente es mucho más, es mejor entender no esto como una pandemia, sino como una sindemia. Entendemos por sindemia la interacción de múltiples agentes causales, porque esto no es un mero agente infeccioso que parasita nuestros cuerpos, sino que, dado la situación anterior, y el efecto de tanto de la enfermedad propiamente tal, que ha hecho casi colapsar el sistema de salud y que ha producido mucho desempleo, o sea, una recesión económica, se ha producido una interacción de tal manera que estos dos hechos no se suman, sino que se multiplican en sus efectos. Ese es el concepto de sindemia, perdón. ¿Ah? O sea, se exacerban las vulnerabilidades y se reproducen las disparidades que existían antes en salud. Entonces tenemos que se juntan ahora condiciones sociales como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el conflicto social, el desempleo, con procesos ambientales, de lo cual no hemos hablado mucho, pero resulta que está ahí. El cambio climático, con todos los desastres socionaturales y ecológicos asociados, está ahí, detrásito, lo vamos a ver inmediatamente. Y también estados patológicos, ahí nació el concepto de sindemia, porque se vio que las personas que no era lo mismo, por así decirlo, tener diabetes e hipertensión
y ser gordo o ser flaco, o sea, ser obeso o no ser obeso, y además tampoco era lo mismo si esa persona vivía en un barrio de ricos o vivía hacinado en un barrio de pobres, ¿te fijas? Entonces todos esos son efectos que se van multiplicando. Todo esto significa que debemos enfrentar más estrés, y aquí está el problema de la cual hablarán mis colegas sobre cómo el estrés afecta el cerebro, y al afectar el cerebro afecta también la salud mental. Y aquí se fija, se ha salido mucho en distintos medios sociales esta infografía que es bastante clara, ¿te fijas? O sea, tenemos el COVID-19, después tenemos la segunda ola de la recesión y después tenemos atrás una enorme ola que se nos viene, que es el tema del cambio climático. ¿Te fijas? Entonces, todas estas cosas nos están amenazando y tenemos que comprenderlas en su conjunto y en su complejidad para poder actuar. Ahora, ¿qué es lo que nos ha enseñado esta pandemia? Bueno, nos ha enseñado que el COVID-19, más que formularlo o clasificarlo como un virus biológico, que es en realidad un virus humano, porque solo vive y solo en las personas y se transmite entre las personas. Por lo tanto, su transmisión y su destino como virus, porque es un parásito, sigue todas las leyes del intercambio entre las personas, de lo que percibimos, de lo que sentimos, de nuestros valores, de nuestros conocimientos. Y como dije, la virulencia depende de las condiciones socioeconómicas, culturales, de educación, de vivienda, etc. Entonces aquí nos vimos enfrentados de golpe a un tema de una enfermedad que es un mal social, el cual nos ha hecho de alguna manera comprender de que estamos unidos por esta enfermedad y que no podemos actuar individualmente, sino debemos actuar colectivamente. Pero asimismo, digamos, como por contraste, tenemos que llegar a la conclusión que la salud es un bien social, que está fuertemente determinada por factores socioeconómicos y culturales, y ahí está el problema, que estamos viviendo nosotros en una sociedad muy desigual, con diferente acceso a la salud y a la educación de calidad, y a mayor pobreza, hacinamiento, falta de educación, hay mayor vulnerabilidad a la enfermedad, mayor vulnerabilidad, lo sabemos también, al COVID-19, e incluso la letalidad es mayor. Por lo tanto, a nivel personal, la salud y la salud mental de una persona depende del contexto en que se desarrolló, el contexto biográfico y el contexto actual, donde habita, donde vive, qué educación tiene, en fin, etcétera. O sea, nuestro cerebro es esencialmente un órgano contextual. Eso es importante tenerlo en mente. Ahora, existen la mayoría de las consultas en salud mental, la verdad que son consultas que se refieren a los llamados trastornos comunes. Ansiedad, depresión, estrés postraumático, adicción a la droga, descompensación de cuadros de personalidad, en fin, en fin. Y esto, y todo estas, y los estudios muestran de que cuando las sociedades han pasado por situaciones de conflicto y trauma, todos estos temas en realidad se agudizan. ¿Te fijas? En Chile ya existe, sabemos, un 23, o sea, un porcentaje alto de vidas que se pierden por discapacidad o muerte que están determinados por condiciones neuropsiquiátricas. O sea, no es indiferente estar enfermo o tener una mala salud mental. También tenemos una vulnerabilidad aumentada a las enfermedades más somáticas, todas las enfermedades somáticas. Y dentro de eso, quizás uno de los factores más importantes que yo quiero destacar es el tema de la violencia doméstica y, por cierto, la violencia de género. Por lo tanto, los niños y las mujeres son digamos, la población más vulnerable en este país. Y aquí está el tema, te fijas, nosotros tenemos alrededor de un 20%, calculábamos el año 2017, la última encuesta nacional de salud, alrededor de un 6% de síntomas depresivos. En el promedio alrededor del mundo no es tan fácil calcularlo, pero calculábamos que era alrededor de un 20% más de sintomatología y de depresión clínica también. Pero considerando que la depresión es un cuadro muy heterogéneo y tiene muchas formas psicopatológicas distintas, pero lo que es más impactante es que las mujeres de nuestro país sufren casi 5 veces más que los hombres de depresión. Y eso sí que es altamente diferente. Ahí sí que no hay duda de que nosotros tenemos un problema, porque en el mundo la proporción mundial entre mujeres y hombres no es mayor que el doble a favor de las mujeres. Entonces, aquí hay un tema. ¿Quiénes son estas mujeres? Son mujeres pobres, son mujeres con poca educación, son mujeres que tienen una vida, han tenido una historia de vida de maltrato, de desamparo, de pobreza, en fin, etc. Por lo tanto, esa es una población extremadamente
vulnerables. Bueno, eso era anterior al estallido social. Después vamos a ver algo sobre el estallido social, pero veamos el tema del confinamiento, que todos sufrimos esto en realidad, pero es interesante mostrar de que tenemos una serie de emociones negativas y también tenemos emociones positivas. En general, las emociones negativas corresponden a un tipo de vivencia de una situación adversa externa. ¿Ah? Y las emociones positivas, al revés, en general nos protegen externa, de tal manera que una emoción negativa que persiste en el tiempo nos va a ir conduciendo, aumentando la probabilidad que hagamos un cuadro psiquiátrico o un cuadro salud mental determinado. Entonces, vivimos mucha incertidumbre, sentimos que no había una información adecuada que nos permitiera tener inseguridad, por lo tanto había inseguridad, miedo, angustia, mucha gente se queja de irritabilidad, por supuesto tristeza, el ánimo deprimido, muchas personas han sufrido insomnio, otras han sufrido hipersomnio, una sensación de falta de concentración, una sensación también de confusión, especialmente con el tiempo, que el tiempo como que se licúa durante el funcionamiento, rabia, por cierto, por la restricción de libertad, también privación sensorial, aburrimiento, frustración y también todo lo que tiene que ver con el desempleo y las pérdidas financieras. Ahora, en las emociones positivas, y debo decir que yo, por lo menos por algunos indicios, yo creo que más o menos un cuarto, quizás más, ¿entiende? Pero por lo menos en algunas menciones, un estudio que hicimos un análisis de contenido verbal en los medios, encontramos que había un porcentaje no despreciable, que era alrededor de un tercio en realidad, de personas que decían de que esta situación fue una oportunidad de vida, porque les permitió descubrir una serie de cosas que no descubrían sobre ellos mismos, sobre sus cercanos, sobre su familia, les permitió reflexionar, sienten que aprendieron muchas cosas, que aprendieron nuevas formas de comunicación. Algunas personas incluso lo pasaron bien, aunque pueda parecer raro esto, y despertó en muchas de ellas sentimientos altruistas y sentido de comunidad que son protectores en contra de los trastornos comunes en salud mental, como por ejemplo la depresión y la angustia. Entonces, nosotros tenemos, la OMS calculó de que más o menos el 4% de la población podría experimentar trastornos severos derivados de la crisis sanitaria y un 15 a 20% podría sufrir trastornos leves a moderados. Quizás esto habría que sumarlo a la prevalencia histórica, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos por una encuesta de agosto del 2020, esto fue en agosto, el 15% de la población encuestada presentó problemas de salud mental durante la pandemia y por supuesto las mujeres, especialmente las mujeres más pobres, fueron las que tuvieron más, digamos. Ahora, en Estados Unidos, que si eso es la comparación entre la encuesta de salud mental nacional representativa del año 2017 y ahora el 2020, en realidad se triplicó la sintomatología depresiva. Nosotros no tenemos esos datos porque no hemos hecho una encuesta nacional que permita que usen los mismos instrumentos. Eso, pero hay muchos indicadores que muestran que sí ha aumentado. Y esto está el tema, esto probablemente muchos conocerán este cuadro, este es el cuadro que las olas de la pandemia, la primera ola inmediata que ha hecho casi colapsar los hospitales, digamos, y que tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad del COVID-19, pues también está la segunda ola que tiene que ver con el impacto y la restricción de atención en las condiciones no COVID, o sea, personas que están enfermas del corazón, diabetes, en fin, de otras enfermedades crónicas, y también el tema en los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica y están y no pueden ser sujetos del cuidado, en fin. ¿Te fijas? Pero hay una cuarta ola, y aquí está todo el tema del impacto en la salud mental. Y aquí también yo creo que habría que destacar especialmente a todos los colegas que se dice están en la primera línea sanitaria. O sea, tememos, especialmente en una segunda ola, que haya mucho problema con toda la gente que trabaja en los hospitales, médicos, enfermeras, toda la gente, todos los llamados TENS, digamos, que trabajan en los servicios de salud. Por lo tanto, aquí está el tema de los grupos de riesgo, los profesionales de salud,
el estrés postraumático, ya nos ha tocado ver, hay mucha gente que está deprimida, está agotada, una agotación vocacional, se agota la compasión, ¿no? Se agota las ganas de trabajar con gente y de ayudarla. Eso es lo que se llama el burnout. Por supuesto, los niños y adolescentes, de eso nos va a hablar Consuelo, las mujeres, como ya lo dice, las mujeres pobres, y también, por supuesto, los migrantes y las personas que tienen trastornos previos de salud mental. De eso quizás va a hablarnos Carlos, ¿no? Bueno, y el estallido social, fíjense, esto de que se asocia, porque ha habido como una especie de explosión de la preocupación por la salud mental, eso en los medios, en las autoridades, en todos. ¿Ah? Bueno, y la verdad es que esto viene desde el estallido. Aquí yo les muestro dos grafitis que hubo, uno que dice que no era depresión, era capitalismo. Y esto se refiere a que la gente intuitivamente eh, explica el estallido social adjudicándolo a un malestar social que tiene que ver con el desarrollo de una sociedad capitalista. Ahora, no voy a hacer juicio sobre si eso es correcto o no, solamente digo cómo la gente lo interpreta. Y lo segundo es más interesante aún, porque tiene que ver con nosotros, que somos médicos y que trabajamos en temas de salud. Dice el segundo graffiti, esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina. O sea, toda la rabia que estalló en el estallido social, digamos, que era falso, este fue el contenido quizás más llamativo del estallido, toda la destrucción que hubo, en fin, etcétera, que se volvió a repetir un poco al final del aniversario, en el cual hubo un desmadre final y se quemó completamente, digamos, la iglesia esta de la Asunción. Toda esta rabia, se supone, la calle interpretó que había sido medicalizada, de alguna manera se había convertido en depresión y entonces el sistema de salud actuó como un sistema de control social para mantener la ley y el orden. Eso es muy interesante porque eso nos toca a nosotros muy, muy de cerca. Nosotros los trabajadores de salud mental tenemos que considerar eso, digamos que aquí hay una interpretación que hace la sociedad, que nosotros somos agentes más bien de la represión política, por así decirlo. Eso tiene muchos matices, no quiero más hablar sobre eso, ni quiero entrar en ese tema, solamente se los menciono. ¿Y por qué malestar social y depresión van de la mano? Bueno, porque los estudios mostraron de que la tasa de suicidio y el consumo de antidepresivos van de la mano con el aumento de todos los estudios sociológicos sobre el aumento del malestar social, del malestar frente a la educación, del malestar frente a las pensiones, en fin, etc. A mayor malestar, mayor consumo de antidepresivos, mayor consumo y mayor tasa de suicidio. Y aquí a la derecha hay una cosa que es muy impresionante. Hay dos líneas que prácticamente son la misma, y es que el suicidio aumenta con el aumento del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea, es curioso, hay algo aquí en el desarrollo económico, macroeconómico del país que de alguna manera tiene que ver con el aumento del suicidio. Esto da para mucho también, pero habla de esta relación. Y esto es porque hay factores comunes entre el malestar social. O sea, el sentirse incómodo, el sentirse desdichado, sentirse infeliz, descontento con la sociedad en la cual vivimos. Hay factores sociodemográficos que tienen que ver con el sexo, ya les dije, las mujeres, tiene que ver con los ingresos, a menores ingresos, mayor pobreza, hay mayor malestar, tiene que ver con la educación, las personas menos educadas, ya, tiene que ver con la edad también, los jóvenes, son los que tienen, porque los jóvenes son los que enfrentan un mundo, qué sé yo, y tiene que ver con un mundo muy precario para ellos, muy inestable, y por supuesto tiene que ver con la ocupación, con los trabajos precarios. En fin. Pero también hay factores subjetivos, la inseguridad humana subjetiva, la percepción del respeto de dignidad, de los derechos, la percepción de que yo poseo un proyecto de vida, la percepción de soledad, la percepción de que yo me realizo, me puedo realizar personalmente. Y hay también factores experienciales, que yo creo que todos los que están escuchando ahora lo habrán vivido. En Chile nos tratamos muy mal. En todas las clases sociales hay experiencias de discriminación, experiencias de maltrato, ¿te fijas? En todos los niveles sociales. Entonces eso es muy importante y eso. Bueno, pero al final yo quiero terminar con algo que es un estudio de una encuesta de Pulso Ciudadano de noviembre de 2019, pero es muy parecida a las emociones que surgieron a propósito del plebiscito. Entonces yo termino con lo que partí. Tenemos un camino institucional, o sea, de solución y de diálogo político-social por delante, que puede ser un camino de prevención
y también un camino, por así decirlo, de sanación o una especie de terapia nacional también. Y fíjense ustedes, hay un porcentaje, las azules son emociones positivas. Entonces, con todas las rojas son las negativas. Ustedes ven la roja, la inseguridad, la tristeza, el miedo, la frustración, la angustia, la desesperanza. Sin embargo, las positivas son más grandes. O sea, la esperanza, el optimismo, la posibilidad de pensar sobre esto, de conversar entre nosotros, la importancia de la solidaridad y tener una ilusión que vamos a tener una patria mejor, lo cual nos habla de una visión de futuro optimista, la verdad y positiva, de la verdad que es muy importante tenerlo en cuenta y tenemos que trabajar en esto. Así que yo creo que la verdad que de este diálogo, y me refiero más que a la cosa política, me refiero a la participación activa de todos los que tengan algo que decir en este proceso, cosa que no sabemos, es incierto el resultado, pero depende de cada uno de nosotros el que tengamos un país, digamos, que tenga mejor salud mental y que podamos superar de la mejor forma esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy, muy interesante, la verdad, tu mirada de este fenómeno, porque la verdad uno a veces piensa que son las cosas que más directamente afectan a nuestras capacidades mentales, etcétera, pero en realidad prácticamente todo lo que está ocurriendo afuera afecta nuestra salud mental. Eh, Así que muy interesante esta mirada mucho más amplia de la que uno habitualmente tiene. Y el mismo concepto de sindemia, yo lo tenía entendido más como rivalidades, cuando tú tienes una patología asociada a otra, pero también, como tú muy bien explicaste, tiene que ver con el contexto social y todo lo demás que está asociado a nuestros estados de salud. Vamos a volver contigo después en las preguntas. Vamos a pasar ahora a Consuelo, que nos va a hablar acerca del impacto que ha tenido esto sobre los primeros años de nuestro desarrollo cerebral. Así que Consuelo ya está lista con su presentación. Hola a todos y todas, ¿me escuchan bien? Sí, te Bueno, que escuchamos. nada, agradecer a los organizadores por la invitación. Estoy muy contenta de compartir esta mesa redonda con Juan Pablo, Carlos, José Luis y por supuesto con todos ustedes. Yo me llamo Consuelo Aldunate y hoy día vamos a hablar de cerebro y mente, pero del impacto que tiene el confinamiento en los primeros años de vida. Los primeros años de vida representan un periodo de crecimiento psicológico expansivo, con la expresión inicial de muchas de las habilidades psicológicas que van a continuar refinándose hacia la adultez. Asimismo, el desarrollo cerebral en esta etapa se caracteriza por su naturaleza floreciente, evidenciando algunos de sus cambios más dinámicos y complejos, tanto a nivel anatómico como a nivel funcional. Y como podrán ver, una gran proporción de este desarrollo cerebral humano ocurre en un corto intervalo de tiempo, los primeros 5 años de vida. En la imagen se darán cuenta que cerca del 90% de este proceso ocurre en este intervalo y que ya al momento de nacer nuestro cerebro habrá alcanzado el 25% de su tamaño adulto. O sea, esta etapa temprana constituye un periodo central en el desarrollo humano para diferentes hitos, pero es un proceso que se da mientras el niño está adquiriendo una increíble gama de habilidades, de información que va a necesitar posteriormente para funcionar en su vida. Y en este sentido, una de las grandes preguntas del campo es cómo aprende nuestro cerebro, y ahí está la responsable. El aprendizaje se relaciona con las células nerviosas, las neuronas, y cómo ellas establecen conexiones, sinapsis, ¿cierto? Pero se sustentan nuestras experiencias, como decía Juan Pablo, de manera tal que cada nueva experiencia va generando conexiones a nivel cerebral, que aquellas experiencias que se repiten o se mantienen, estoy pensando en los traumas crónicos, fortalecen esas conexiones y que en cambio las que no se utilicen van a terminar por desaparecer. Estas conexiones se desarrollan en el tiempo y como ven en la imagen el número de sinapsis y de neuronas varía a lo largo del ciclo vital. La formación de nuevas neuronas y de sinapsis es más acelerada en el momento de nacer y en los primeros años y luego la pendiente se va enlenteciendo. Esto es lo que le permite a nuestros lactantes incorporar ese infinito repertorio de conductas y de habilidades y tener esa velocidad de aprendizaje que sin duda supera la edad adulta, de lo cual seguro todos los que viven con niños se habrán dado cuenta porque para ellos todos los días hay descubrimientos y aprendizajes evidentemente nuevos. Pero otro concepto que es importante a nivel de neurodesarrollo es el ligado a los periodos sensibles, que ya mencionaba José Luis. Nosotros entendemos por periodo sensible a un tiempo limitado en que los efectos de estas experiencias sobre el cerebro son particularmente fuertes. Y existen etapas especiales dentro de estos periodos sensibles que nosotros conocemos como periodos críticos, en que la experiencia va a generar cambios que son irreversibles a nivel de la función cerebral. Ahora,
hay distintas experiencias y no todas tienen el mismo impacto. Entonces, el impacto de las experiencias en nuestro cerebro está ligado a las limitaciones que se ejercen por las influencias innatas, los distintos circuitos a nivel cerebral, las cuales son, por supuesto, anteriores a que ocurran estas experiencias. Van a existir, por tanto, algunos circuitos que estén completamente limitados por las influencias innatas, en que la carga genética va a ser muy importante. Pero habrá otros que tienen la potencialidad de adquirir un amplio rango de patrones y que, sin embargo, muestran preferencia por algunas configuraciones especiales. Y finalmente habrá un tercer grupo con una alta capacidad plástica derivada de la experiencia, y en los que, por tanto, las experiencias que nosotros seleccionemos o las experiencias que nosotros tengamos van a tener una gran influencia. De esta forma, habrán condiciones óptimas para el aprendizaje. Esto no quiere decir en ningún caso que uno no pueda aprender fuera de estas ventanas temporales, sino que solamente en estos momentos el aprendizaje se verá favorecido por la coordinación de los sistemas involucrados. Es como una orquesta. Tienen que sonar todos al mismo tiempo para que esto suene mejor, ¿cierto? Y el mejor momento para aprender será entonces el periodo en que estas neuronas necesarias sean creadas en el área correspondiente a la función a nivel cerebral. En ese momento, estas neuronas van a estar ávidas de ser programadas con nuevas conexiones. Entonces, lo que vemos a continuación, estos gráficos presentan algunas de las funciones centrales humanas, si ustedes quieren, y sus tiempos óptimos de aprendizaje. Y lo que les quiero llamar la atención es el notable desarrollo de estas funciones en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque esto que hemos conversado hasta ahora corresponde a lo normativo, a lo esperable. Pero nuestros niños, niñas y adolescentes hoy se están desarrollando bajo la influencia de un estresor novedoso, esta sindemia que hablaba Juan Pablo. Y lo que vamos a ver ahora es cómo esta sindemia los está afectando. En términos generales, el impacto del confinamiento, del encierro, en nuestros niños, niñas y adolescentes se relaciona con tres grandes aspectos. Uno, depende de las capacidades individuales que tenga el chico para afrontar el estrés y los cambios, de los cuales los papás en general nos damos cuenta porque tenemos experiencias previas con ellos. En segundo lugar, del contexto familiar y escolar, pero que va asociado a la percepción que nuestros niños hayan construido de apoyo en estos sistemas. Y finalmente, de cómo nosotros los adultos que los cuidamos seleccionamos la información que les entregamos, les digerimos el mundo y la forma en que hacemos esta entrega informativa. Por supuesto, como ustedes podrán anticipar, cada uno de estos factores puede tomar infinitos colores y por eso está ahí la rosa cromática. Esta situación de cuarentena, muy necesaria para cuidarnos nosotros, para cuidarlos a ellos y sobre todo para cuidar a los que han sido más vulnerables a la infección por COVID, ha sido tremendamente anormal y por ende han podido darse en ella síntomas que no eran esperables en condiciones habituales. Nuestros niños, niñas y adolescentes han experimentado emociones variadas y a su vez hay diferencias entre las emociones de cada uno, las cuales van a estar influidas por su nivel de desarrollo. O sea, los niños pequeños no tienen el mismo repertorio emocional que un chico en etapa escolar y por supuesto es distinto del de los adolescentes. Pero además estas emociones van a variar en distintos momentos del día y con el paso de los días y por supuesto de los meses. Es frecuente que en este contexto aparezcan, como mostraba Juan Pablo, rabia, miedo, impotencia, incertidumbre, angustia, aburrimiento, síntomas físicos que se quejen de dolores, pero también hay algunos que han manifestado alegría y satisfacción, y eso se relaciona con el poder haber compartido con sus familias más tiempo, con el agradecimiento por estar sanos y protegidos, etc. Ahora, incluso durante los primeros años de vida pudieron aparecer lo que nosotros conocemos como conductas regresivas, que corresponden a logros del desarrollo que los pequeños ya habían alcanzado, pero que temporalmente retroceden de fase mientras se mantiene el estresor que los origina. Por ejemplo, que empiecen a hacerse pipí los que ya controlaban esfínteres, o que se chupen el dedo o pidan chupete los que ya lo habían dejado, o que se pasen en la cama de los papás en la noche los que ya habían dormido solo, o simplemente que empiecen a actuar como fueran más chicos. Como pueden ver, nuestros niños, niñas y adolescentes han sentido muchas cosas diferentes y como papás y como cuidadores es importante darnos el tiempo para validar estas emociones, explicarles que esto es esperable. Ahora, sin embargo, ellos no viven solos, ellos no crecen solos, y lo que muestra ahí el modelo ecológico de von Brenner es que por lo mismo existen factores sistémicos que modulan su conducta. Tenemos que recordar que cada familia es diferente y que están viviendo en esta sindemia una realidad que es única. Por lo tanto, también su impacto va a ser diferente en cada familia. Hay algunas que han tenido miembros enfermos, aislados, hospitalizados o incluso fallecidos. Hay algunas que han experimentado dificultades económicas, de hacinamiento, problemas de cesantía. En otras, sus miembros han estado sobredemandados porque han sido parte de la respuesta esencial de la emergencia. Estoy pensando en el personal de la salud, que ya mencionaba Juan Pablo, en los bomberos, los trabajadores de las empresas de servicios básicos, y por supuesto habrá familias en las que, sumado a las dimensiones multiproblemáticas que ya traían, se hayan agregado todos estos elementos. Pero además,
A lo anterior se ha agregado que producto de las medidas de restricción de la circulación, el cuidado de nuestros niños está siendo más difícil de gestionar. Entonces, antes de la pandemia, muchos de nosotros contábamos con redes de apoyo para cuidar a nuestros niños, que en este momento no están disponibles. No hay sala cuna, jardines infantiles, colegios, abuelos, familiares, niñeras, etc. Y muchos papás hoy están compartiendo su propio trabajo con la realización de las labores domésticas, con el cuidado de los niños, y además han debido sumar la supervisión de la educación a distancia. Y hay que considerar que para todos los que estamos teletrabajando, puede ser especialmente demandante porque los niños tienen dificultades para comprender que estando el papá disponible físicamente, no lo esté emocionalmente para él. Entonces, pero además, una de las áreas que más se ha visto impactada con la sindemia ha sido sin duda la socialización de los niños y los adolescentes. Y al igual que en las dimensiones previas, este compromiso ha sido diverso. Durante este periodo, muchas familias han debido pasar más tiempo juntas, lo que si bien puede contribuir a la cohesión familiar, también puede ser fuente de mayor estrés y de conflictos propios de la convivencia diaria. A esto le tenemos que sumar los factores que ya habíamos mencionado, y eso nos permitirá comprender y anticipar por qué ha aumentado el riesgo de violencia al interior de los hogares. Es que, al igual que los niños, niñas y adolescentes, en los papás pueden aparecer ansiedad, irritabilidad e incluso descontrol frente a las conductas de sus hijos, cayendo en descalificaciones e incluso en castigos físicos. Son precisamente estas mayores exigencias emocionales, características del periodo, las que pueden traducirse en manifestaciones conductuales de nuestros niños, que a su vez aumenten la probabilidad de que sus cuidadores recurran a prácticas violentas para ejercer su autoridad. Ahora, muchas veces los papás que descalifican, que insultan, que amenazan o que golpean a sus hijos, lo hacen porque no conocen otros recursos para normar su conducta. Asimismo, hay quienes ocupan estas estrategias replicando las pautas de crianza bajo las cuales ellos mismos crecieron. Y en este punto, por tanto, es importante destacar que son las formas de crianza basadas en los buenos tratos las que favorecen vínculos cercanos y seguros, promueven el desarrollo de la confianza básica de nuestros niños, contribuyen a su regulación emocional, las que naturalmente van a derivar en la disminución de estas conductas indeseadas. Pero si bien las interacciones al interior del hogar pudieron haber aumentado, aquellas con el grupo de pares, con la familia extendida, que son esos que no viven con nosotros, y con otros grupos sociales sí se han visto limitadas producto de las medidas restrictivas. Y al principio de la pandemia, una de las recomendaciones que nosotros utilizábamos mucho era decirle, mira, explota las alternativas tecnológicas disponibles, por supuesto que bajo la supervisión parental, para mantener los vínculos. Y la verdad es que eso ha sido muy útil, porque de manera análoga a lo que observamos en los adultos, nuestros niños necesitan mantener lazos e intercambios sociales con otros, donde puedan vivenciar el sostén de su comunidad. Ahora, para finalizar, vamos a tocar un punto controversial que tiene que ver con los efectos del confinamiento en la escolaridad. Pero nuevamente existe una alta variabilidad entre las modalidades de educación a distancia en las que están participando nuestros niños y en la cantidad y en el nivel de exigencia de estas actividades. No obstante, hay una premisa que yo creo que todos los papás debiéramos compartir y incorporar, y es que es imposible trasladar el colegio a la casa. Porque más allá de la función de aprendizaje de contenido, el colegio representa un importante espacio de socialización para nuestros niños, y esta característica es muy difícil de reemplazar. Además, durante la jornada escolar, los niños aprenden mediado por un experto, que es el profesor, a diferencia de lo que pasa en la casa, en que somos los papás, que supervisamos el aprendizaje y pese a que le pongamos toda nuestra dedicación y cariño, la verdad es que en la mayoría de los casos no tenemos ni los recursos ni las herramientas para poder enseñarle, y menos aún si pensamos en contenidos nuevos o en contenidos muy específicos, que si enseñarle a un niño música, gimnasia, etc. Entonces, yo hoy día los invito a tomar conciencia de la magnitud que este estresor sindemia ha tenido en la vida de nuestros hijos, y por lo mismo a modelarles la importancia de cuidarnos mutuamente en nuestras comunidades. Ellos incorporan más lo que nosotros hacemos que lo que les decimos. Así que enseñémosles valores sociales partiendo por cuidarnos a nosotros mismos, por cuidarlos a ellos y por cuidar a los más cercanos. Para cuidarlos a ellos es cosa de empezar promoviendo actividades que favorezcan su bienestar socioemocional, es decir, incluir en la rutina tareas de relajación que les ayuden a manejar su estrés y alcanzar la calma, tareas que desarrollen sus habilidades artísticas y por último y no menos importante, las que se relacionan con el ejercicio y el movimiento para que se inunden de energía. Yo estoy segura que este periodo de crisis probablemente no haya sido la etapa en que sus hijos hayan aprendido más sobre temas académicos, pero también estoy segura de que ha sido una oportunidad de avanzar mucho en otros aspectos. Muchas gracias, Consuelo, muy interesante también.
tu mirada de cómo esto ha cambiado la vida de nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿cierto? Muy interesante, y no solo la vida de ellos, sino también la de nosotros, ¿cierto? Entre los hijos, la mascota, el trabajo, qué sé yo, es bien complejo. Bien, vamos a volver de todas maneras contigo en un ratito, Consuelo, y le vamos a dar el paso ahora a Carlos para que él nos cuente su tema que va a compartir, y después volvemos con las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a la organización por la invitación. Yo creo que voy a hacer una especie como de resumen junto con mostrarle un par de datos respecto a los problemas de salud mental que se han ido viendo en nuestro país durante la pandemia. Me parece que es bueno, pensando, ¿cierto?, desde el punto de vista de la salud mental en situaciones de emergencia y desastre, precisar que vemos problemas de salud mental y sociales que venían arrastrándose desde antes de la pandemia, ¿ah? Que por supuesto, como bien decía Juan Pablo al principio, no se distribuyen de manera uniforme los problemas, ¿ah? Y claramente las poblaciones y las personas que tenían mayores dificultades previamente son los que también se van a ver afectados más seriamente por el estrés, por la falta de recursos, ¿cierto? Vamos a ver mucho más evidentemente las dificultades que venían arrastrándose desde antes. Concretamente, no todo el mundo se ha quedado sin alimentos, pero sí vemos lugares en donde las personas han tenido que recurrir a ollas comunes para poder alimentarse, y eso por supuesto que influye en la salud mental de las personas. Tenemos factores que tienen que ver concretamente con el contagio y con el virus, o sea, aquellas personas que se enfermaron gravemente, que estuvieron en la UCI, o aquellas personas que perdieron a un familiar directamente producto de esta enfermedad, ¿cierto? Les va a afectar directamente o les va a afectar mucho más fuerte esta situación. En ese sentido también los profesionales y los técnicos que trabajan atendiendo como se ha dicho, en primera línea, a las personas que están sufriendo la enfermedad también van a estar más expuestos. Y por otro lado, tenemos aquellas intervenciones que se realizan para controlar o para contener la pandemia, que también van a afectar negativamente sin querer, pero van a tener efectos negativos sobre la salud de las personas. En este caso, el mejor ejemplo es la cuarentena, ¿cierto? Y el distanciamiento físico, y cómo eso ha ido modificando, como bien decían, ¿cierto?, los presentadores que recién mostraban sus efectos a nivel de los niños y también de los adultos. Entonces, lo que yo les quiero mostrar son algunos datos de un estudio que se hizo en Chile ahora en julio, en donde se entrevistó alrededor de 1.600 personas, en donde se les preguntaba por, en este caso, qué tan feliz o si se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias que están ocurriendo, ¿ya? Y me parece interesante varios puntos. El primero es que, bueno, un 25% se sentía menos feliz que lo habitual, ¿ya? Si pensamos en los datos que nos mostraba Juan Pablo en relación a la depresión, que ya está complicado, ¿cierto?, en nuestro país antes de la pandemia, esto no es muy bueno, saber que hay un cuarto de la población que se siente peor que antes. Pero tenemos que un 21% se siente mucho mejor o mejor que lo habitual, ¿ya? Y eso también es bien interesante porque de repente olvidamos que una de las respuestas posibles al estrés es el crecimiento y es la resiliencia tanto individual como colectiva. Entonces eso es muy esperanzador y no debemos olvidarlo, ¿ah? A propósito que desde ahí también es más fácil construir y apoyar a la población que esté más afectada por este problema. Y la mitad y más de la mitad, de hecho, se siente igual que lo habitual. Ahora, si vamos
en este caso con el GHQ-12, que es un instrumento para evaluar sobre todo depresión y ansiedad, vemos que la gran mayoría de la población no tiene problemas de salud mental, ¿ya? Eso es muy importante decirlo, porque es riesgoso medicalizar y psicologizar las reacciones que son esperables, como bien decía cierto Consuelo. Lo más probable es que muchos tengamos síntomas, pero que no constituyen un trastorno y que no requieren una atención psicológica ni psiquiátrica. Entonces, vemos que la gran mayoría no tiene problemas de salud mental. Vemos, sin embargo, en la misma línea de lo que mostraba Juan Pablo, que un 20% sí tiene una probabilidad de tener un problema de salud mental y ya un 13% tiene un problema de salud mental, probablemente una depresión o un trastorno ansioso, ¿ya? Estos problemas de salud mental no se distribuyen uniformemente, como decía hace un minuto. Ven ustedes acá que claramente la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene, no es tan dramática como lo que vimos en el estudio que nos mostraba cierto Juan Pablo, de 5 veces mayor, pero es alrededor del doble, ¿ah? Entre hombres y mujeres. Los grupos etarios, y no me voy a dedicar mucho, pero lo que sí me parece importante es que la salud mental está muy relacionada con la salud física, y mientras peor consideran las personas que su salud física está, también van a tener más síntomas desde el punto de vista de su salud mental, ¿ya? Se fijan ustedes que 3/4 de las personas que consideran su salud física mala o regular consideran también, o sea, cumplen criterios para un trastorno de salud mental, mientras que quienes tienen buena salud o muy buena salud, mucho menos el porcentaje. Y eso también se replica cuando van a haber ya diagnósticos objetivos. Mientras más diagnósticos médicos tenga una persona, es más probable que tenga un problema de salud mental. Y por supuesto, si ha tenido tratamientos o ha consultado previamente al psicólogo o al psiquiatra, también es más probable que tenga un problema de salud mental. Y aquí otro factor que es muy relevante tiene que ver con la situación económica y las deudas. Como ven ustedes, los gráficos de la derecha muestran que las personas que tienen una situación de deuda complicada tienen muchísimo más riesgo de tener problemas de salud mental que las personas que no tienen una deuda. Fijan que la diferencia va de un 56 y un 17%, o sea, es dramática la diferencia. Y lo mismo si ven ustedes la caída en el ingreso de las personas en el hogar de julio de este año comparado con julio del año pasado, ven que también es muy, muy diferente el porcentaje, ¿cierto?, de 40 a 25 en quienes notan un empeoramiento de sus ingresos, ¿ya? Esto es muy relevante, sobre todo pensando en el desempleo y en el problema económico del país a largo plazo, porque los efectos en la salud mental, por lo tanto, no son solo relacionados con la pandemia y los contagios y los confinamientos, sino también relacionados con las repercusiones económicas y eventualmente del desempleo que esto signifique a futuro en los años que vienen en nuestro país. Ahora, si nos enfocamos en relación a los consumos, vemos que esta es una encuesta que hizo Senda, son 15.000 respuestas a nivel nacional. Vemos que aunque sea sorprendente, vemos que la mayoría, en este caso el grupo más numeroso de consumidores de alcohol, ha disminuido el consumo de alcohol. Vemos que el 41% ha consumido menos alcohol ahora que antes de la pandemia, ¿ya? Vemos que el 32% ha consumido la misma cantidad y un 21% ha consumido más. Eso es un poquito contraintuitivo, ¿ya? Pero es bien interesante que cuando uno mira datos internacionales se comporta de manera similar, ¿ya? Y las razones por las que las personas dan cuenta de que han consumido menos alcohol tiene que ver porque hay menos oportunidades para consumir principalmente, ¿no? Y también por preocupación por los efectos en la salud. Y cuando se les pregunta al 21% que ha consumido más alcohol, ellos dicen que han ocupado el alcohol para manejar síntomas ansiosos, el estrés y síntomas depresivos, ¿ya?
en segundo lugar, ¿cierto?, es para ocupar este tiempo porque hay más tiempo libre. Si vemos la marihuana, vemos que el consumo se ha mantenido más o menos igual en un 36% y un 33% ha aumentado el consumo, ¿no? El 27% ha consumido menos. El consumo que sí francamente ha aumentado es el consumo de medicamentos sin receta médica, sobre todo tranquilizantes, benzodiazepinas. Y eso ven claramente que el 45% ha aumentado el consumo y hay que tener ojo con la automedicación, que efectivamente es una estrategia poco adaptativa para manejar el estrés que ya hemos comentado estamos viviendo. ¿Qué es lo que podríamos aventurar como proyecciones? Este es un gráfico de un estudio estadounidense en donde plantean que principalmente a propósito del aumento del desempleo, las muertes por suicidio en Estados Unidos en los próximos 10 años podrían aumentar muchísimo, ¿ya? Está bastante clara la asociación entre desempleo y suicidio, ¿ya? Entonces lo que ellos plantean es que si aumentara a un 5%, el desempleo en Estados Unidos, pasarían de haber 47.000 muertes en los próximos 10 años por el suicidio a 51.000 muertes. Y si este desempleo aumentara en un 20%, pasarían a 65.000 muertes. O sea, estaríamos hablando de 20.000 muertes más en los próximos 10 años si aumentara el desempleo en estos porcentajes, ¿cierto?, en Estados Unidos. Uno pudiera hacer un ejercicio muy similar en Chile y también alertarnos y preocuparnos a tiempo de evitar, ¿cierto?, los suicidios. Y las estrategias más eficientes para eso es tratar a tiempo las depresiones y los trastornos por consumo de sustancias. En nuestro país han disminuido mucho las atenciones de salud mental producto de la pandemia. Ustedes ven que cada línea en este gráfico muestra un año de atención y en el eje de las X aparece cada mes. Entonces vemos que alrededor de 400.000 atenciones mensuales que se hacían pasaron a menos de 100.000, ¿no? Eso significa que hay muchas personas que estaban en tratamiento y que están quedando sin la atención que corresponde y por lo tanto los problemas que ya teníamos probablemente van a ser mayores. Para terminar, la respuesta de salud mental en situaciones de emergencia y desastres, solamente la punta de la pirámide tiene que ver con intervenciones especializadas. Y lo más importante pasa por mantener condiciones de servicios básicos y de seguridad disponibles para la población y reforzar el apoyo comunitario y familiar. Son aquellas redes que tenemos de amigos, del trabajo, del barrio, que nos permiten apoyarnos frente a estas situaciones de estrés y que gracias a eso podemos de alguna manera sentirnos mejor frente a estos síntomas que son desagradables, pero que no son patológicos, que no son enfermedades y que no requieren tratamiento, ¿no? Recién después de eso está la atención primaria y recién después de la atención primaria necesitaríamos la especialización. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que todos tenemos un rol en afrontar estos problemas de salud mental producto de la pandemia, que no se distribuyen de la misma manera los problemas de salud mental producidos por la pandemia y que debemos enfocarnos especialmente en aquellos grupos que están más desfavorecidos y debemos, por supuesto, aumentar la cobertura y la forma de atender a aquellas personas que están sin ser atendidas en este momento producto de la descontinuación de los tratamientos y de los nuevos casos que surgan a propósito de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy interesante tu reflexión. Si podemos volver los 4 en pantalla. Eso, ahí estamos. Muchas gracias. Bien, o sea, muy interesantes las 3 visiones que hemos tenido hoy.
Tenemos varios mensajes, varias felicitaciones. Voy a leer algunas desde la Sociedad de Neurociencia, que está también viéndonos en paralelo en otra plataforma en este minuto. Dice: muchas gracias a la Sociedad de Neurociencia por esta importante sesión. Doctor Pedro Maldonado. Rocío Loyola dice: se agradece la reflexión, sobre todo la interpretación que hace la población respecto de su malestar y el rol de los profesionales de la salud mental. ¿Ya? Camila Morales da muchas gracias, excelente análisis, excelentes presentaciones, muchas gracias a todos. Katia Gislin, todo muy excelente, felicitaciones. Alberto Cuevas, están muy buenas las charlas y las reflexiones. Cristian Fernández dice: gracias por las charlas. Sacar a colación como personal de salud lo mencionado por el doctor Jiménez, quienes vemos efectos devastadores de COVID-19 y más encima nos contagiamos. Cursamos por periodos de angustia vocacional que requiere un proceso, ya que uno se visualiza vulnerable y expuesto en el trabajo, además de en ocasiones incluso poner en riesgo a la familia y a los seres queridos. Yo creo que esta reflexión es muy cierta, o sea, los profesionales de la salud están expuestos a todo esto y más encima, ¿cierto?, corren el riesgo de contagiarse, contagiar a su familia. Yo creo que la carga que ellos tienen es muchísimo mayor que los que andamos en la calle a pie, ¿cierto? Yo no sé cómo se ven esas cifras o esos indicadores en los profesionales de la salud, cómo están nuestros profesionales de la salud. No sé si Juan Pablo o Carlos tienen algún dato o reflexión de cómo van nuestros profesionales en realidad. Pensando en que esto aún no termina y que probablemente nos queda rato y yo no sé si como sociedad profesionales vamos a soportar mucho más tiempo. Entonces, Juan Pablo, ¿quieres partir tú? O... No, mira, yo no tengo datos así precisos en este momento. Lo que sí, además habría que agregar de que especialmente al principio, y salieron en los medios noticias que profesionales de salud, enfermeras o enfermeros, eran discriminados activamente por sus vecinos. No te acerques, como que eran más o menos, te fijas, los portadores más o menos del virus. ¿Te fijas? Entonces es súper injusto porque no solo ellos estaban expuestos, sino que además eran maltratados, ¿te fijas? Por eso que hubo en todo el mundo en esa época una especie de campaña de aplaudirlos y qué sé yo, en fin, pero es porque realmente el estrés es muy impresionante, ¿te fijas? No sé si Carlos tiene más datos concretos. Sí. Hay un estudio que también en la Escuela de Salud Pública se estaba haciendo, ¿no? Exacto, hay un estudio colaborativo de varios países en donde uno de los coordinadores del estudio nacional está en la Escuela de Salud Pública, en donde efectivamente están evaluando, son alrededor de 1.000 trabajadores de la salud a nivel nacional, y lo que ellos ven es que alrededor de un 30% tiene un cuadro depresivo que cumple criterios de depresión, un 30%. Y la tasa de comparación que tenían era con la atención primaria cuando validaron este instrumento, y es alrededor del doble de lo que encontraban en la atención primaria. O sea, la atención primaria, los consultantes de salud general ya tienen una carga importante de depresión. No es como ir a buscar depresión a la población general, está más concentrada en los consultantes. Entonces, cuando fueron a evaluar a profesionales y a técnicos de la salud, han encontrado estos datos que son bien alarmantes, ¿eh? De hecho, la ideación suicida y las ganas, o sea, la intención de autoagredirse estaba alrededor de un 7%, era un poquito menos del 10%, era muy alta. Entonces, los datos que tenemos son bien malos en realidad, ¿eh? La verdad es que la gente que está trabajando está bastante cansada, tienen muchos síntomas relacionados con el insomnio, ¿eh? Más del 30%. Tenían también muchos síntomas de agotamiento, y bueno, ese estudio va a sacar varias publicaciones. Yo creo que es bien interesante irlo siguiendo, ¿eh?
Sí, muy interesante. Yo creo que de ahí se desprende también una pregunta quizás para Carlos y para Consuelo, que es para los que nos están escuchando y viendo en sus casas, es cómo yo, ciudadano común, identifico que algo no está andando bien en mí. Es decir, hay muchas de estas cosas que uno a veces se siente angustiado, etcétera, y puede pasar, ¿cierto? Y no ser realmente una patología. Pero ¿a dónde está el borde para que uno sepa decir, ok, esta es una campanilla de alarma, aquí yo tengo que dejarme guiar por un experto? Y la misma pregunta es válida para nuestros niños, es decir, nosotros como papá a veces, ¿qué cosas deberíamos estar más atentos o preocuparnos cuando nuestros niños tienen algún cambio conductual particular, etcétera, que nos debiese llamar la atención de que ya es algo un poco más complejo lo que está ocurriendo? ¿Partes tú o yo, Consuelo? Como tú quieras. Damas primero, dicen por ahí. Ya. Eh, Mira, la verdad es que, José Luis, la clave está en que si bien el encierro y el aislamiento pueden gatillar en muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes la aparición de estos síntomas que mencionaba, especialmente la línea ansiosa depresiva, diría yo, cuando los chicos presentan cambios que son muy notorios en su conducta, probablemente sus mecanismos adaptativos se estén viendo sobrepasados y quizás sea el momento de consultar. Ahora, algunas situaciones de este tipo son, por ejemplo, que uno vea que sus hijos están desanimados, tristes, por más de 2 semanas, que es un periodo bastante prolongado, y estos síntomas están presentes la mayor parte del día. Además, uno puede ver en ellos que ya no quieren hacer cosas que antes disfrutaban hacer, que es lo que nosotros clínicamente llamamos anedonia. Pero también puede ocurrir que el miedo, la preocupación generado por este ambiente contextual sean experimentados por nuestros niños durante la mayor parte del día y uno vea como papá que no se reducen mediante estas estrategias que hablábamos de contención, de manejo del estrés. Ese chico también es un chico que está en riesgo. También cuando la ansiedad ya se presenta definitivamente en forma de crisis que se acompañan de síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, dolor al pecho y que son vivenciadas por los adolescentes, que son los que principalmente las presentan, con mucha angustia. De hecho, hay algunos que refieren que piensan que se van a morir, etc. En cuarto lugar, y yo creo que es una de las cosas que más se ha afectado en este tiempo, cuando se afecten persistentemente, o sea, por un periodo razonable, los ritmos biológicos. Es decir, que uno vea que los niños o comen más o comen menos, ¿cierto? Pero también que duermen distinto a como dormían, porque finalmente nuestro parámetro de comparación es con el previo a todos estos eventos. También cuando se trate de chicos que padecían, como decía Juan Pablo, antes de estas situaciones alguna patología de salud mental y que uno vea que esta situación ha intensificado los síntomas. También cuando los niños se quejan de síntomas cognitivos de inicio reciente, o sea, por ejemplo, que no logran concentrarse por periodos de tiempo que antes sí cumplían, que tengan dificultades de memoria que sean de reciente inicio, que cambien sus rendimientos académicos en forma notable y que no esté mediado en el fondo por el cambio de modalidad, sino que viene más desde la disposición al aprendizaje. Ahora, estas situaciones que yo traté de enumerar se pueden presentar en forma aislada o de manera combinada, se pueden presentar simultáneamente. Sin embargo, yo creo que más allá de la situación puntual, la clave está en observar si hay cambios drásticos en la conducta en relación al periodo previo y que estos se mantengan por un periodo prolongado. Los papás conocemos a nuestros hijos, entonces uno se va a dar cuenta si esto es evidente. Sí, claro que sí. No, excelente. Muchas gracias, Consuelo. Carlos, en los adultos ahora. Sí, yo Uno creo que suele ser más resiliente o se aguanta más. Es más o menos parecido a lo que decía Consuelo. Yo podría Ajá. tratar de resumirlo en síntomas de una intensidad que interfieran con el desempeño de las funciones de la persona y de una duración que sea más prolongada de lo esperable para el estrés que está viviendo, ¿eh? En el fondo, si el malestar empieza a interferir con la vida de la persona y no lo deja desempeñarse dentro de sus roles habituales, y esto se mantiene por periodos de semanas, a pesar de que la persona intente hacer modificaciones para distraerse, para sentirse mejor, para disminuir el estrés que está viviendo, probablemente sí necesita ayuda, ¿no? En el fondo, si con sus recursos no está pudiendo aliviarse
y con los recursos, llamémosle, que tiene más a mano desde el punto de vista de su red, de sus apoyos comunitarios, de sus apoyos de su familia, de sus amistades, no está funcionando, probablemente requiera ayuda, ¿eh? Por supuesto, cosas que son alarmas inmediatas, la ideación suicida, el consumo excesivo de alcohol y drogas, heteroagresión, son cosas que por sí mismas llaman a consultar. Claro que sí. Déjame Juan decir Pablo, algo, sí. José Luis, en relación a las personas mayores, porque mira, yo lo he seguido muy de cerca eso, lo hemos seguido en mi edad también, y además porque estoy personalmente comprometido con ese grupo. Fíjate que hubo una situación muy fregada para los adultos mayores durante un periodo de tiempo que no nos mantuvieron encerrados y no nos dejaban salir. Ahora, es Claro. absolutamente cierto que las personas mayores tenemos un riesgo mayor en el caso de contraer el virus, de enfermarnos gravemente. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, los estudios que nosotros hicimos en el mes de julio y agosto, lo hicimos usando una tecnología muy moderna, eh, que se llama un estudio, digamos, que a través de los teléfonos inteligentes, que seguimos un porcentaje alto de personas y que nos iban diciendo varias veces al día y durante varias semanas y varias veces a la semana cómo se iban variando las emociones. Fíjate que claramente los adultos mayores toleraron mejor que los jóvenes, 18, 20 y tantos años. Mientras más joven, era más alto el nivel del el estrés y el impacto tanto en síntomas, en lo que podríamos llamar sintomatología, más o menos inespecífica, ansioso-depresiva. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque resulta que los adultos mayores son una población, entre paréntesis, muy heterogénea. Porque las personas que llegamos a esta edad, hay algunos que llegan con una vida, llamémoslo así, un desarrollo vital exitoso, o sea, que han logrado y han aprendido mucho en la vida, están relativamente sanos, tienen buenos niveles de autocuidado, en fin, etcétera. Esas personas han tolerado muy bien todo esto. En cambio, hay otros que, claro, hay otros que están con inicio, pero hay que tener en cuenta que digamos que va variando también, es muy dinámico, va variando. Hay una preocupación por la demencia, claro. Efectivamente, a medida que uno va siendo mayor, va teniendo más riesgo de demencia, pero hay una cantidad de deterioros cognitivos que también son normales con la edad. Por lo tanto, aquí los hijos, digamos, hay muchos hijos, yo he sabido de muchos casos que han sido una especie de carceleros con los padres, ¿te fijas? Porque una cosa es cuidarlo y otra cosa es que se preocupan mucho. Yo tengo un hijo que en realidad tiene mucha preocupación de no contagiarme, está muy bien, pero resulta que la distancia física, el aislamiento físico no tiene nada que ver con el aislamiento social, ¿entiendes? Y la verdad es que así, además hay otro problema, que a los adultos mayores, esto de que no nos dejaban salir, los adultos mayores necesitamos caminar por lo menos, porque si no se nos produce atrofia y además necesitamos estímulos también, estímulos sociales para poder mantener nuestros sistemas cognitivos en forma. Así que yo creo que todas estas cosas, no hay que generalizar y hay que mirarlas más de cerca y con datos un poco más precisos para tomar medidas como las que se tomaron, fíjate cuándo, hasta septiembre creo que fue, que no nos dejaban salir, a todos. A nadie, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso fue malo, eso no fue muy bueno, pero felizmente yo creo que ha sido una oportunidad para mostrar más algo que está haciendo una mayoría en este país, porque la natalidad ha disminuido, entonces tenemos que irnos acostumbrando a entender que las personas mayores son personas que pueden seguir siendo útiles en la sociedad y seguir siendo activos. Es muy importante que lo sean. Eso. Desde luego, sí. Muchas gracias. Voy a mirar, tenemos algunas felicitaciones desde el Face ahora. Tenemos a Pamela, perdón, a Carol Goglar. Felicitaciones, dice, el análisis con un enfoque diferente y de gran relevancia para comprender lo que pasa en las clases, en los hogares. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente exposición, dice Pamela Acuña. Deberíamos masificar este tipo de materiales para educar a la población.
cual me parece muy cierto. Dice, muchas gracias, Zulema Espinosa, dice, muy buen análisis y gracias por compartir y tener la oportunidad, ¿cierto?, de escucharnos. Voy a volver aquí a ir a otras preguntas que vienen desde dentro de la sociedad. Algunas felicitaciones, Michelle Matar, excelentes charlas, dan mucho para reflexionar. Aplausos de Katia Gisling, Abel Wagnerman. Boris Lucero dice, gracias por toda la información. Muy preocupante lo de las benzodiazepinas que mencionaba Carlos Ibáñez, el sobreconsumo, la automedicación, es algo muy complejo que no hay que, yo creo, dejar de lado. Rocío Loyola tiene una pregunta, yo creo que esta va más dirigida a Consuelo, dice, ¿cómo podemos fomentar el rol fundamental de la salud mental en el sistema educacional? Ya, eso es un tremendo desafío, ¿eh? A ver, todos nos quejamos de que queremos recursos para nuestros barcos. Yo, así como Juan Pablo hacía un poco de alusión a la poca representación de los adultos mayores, imagínense lo que es representar a un grupo que no vota, que tiene poca voz, y que, como me dijo un paciente durante la pandemia, dejaron salir antes a los perros que a nosotros. Claro. Es para que se pongan un poco en la narrativa de los niños, y cuando uno piensa en lo que fue la educación en tiempos de pandemia, suena súper fuerte, pero la verdad es que fue así. Cuando uno piensa en la educación en tiempos de pandemia, claro, uno quisiera cambiar muchas cosas, pero la verdad es que nosotros sabemos, y volviendo un poco al tema de la resiliencia, el enfoque comunitario, que yo creo que es la clave de salida de la mejor manera posible de este conflicto, el cómo nosotros introducimos la salud mental y en general los conceptos de bienestar en las comunidades estudiantiles tiene que ver con cómo volvemos precisamente a esas comunidades. En el fondo, si nosotros queremos mejorar la educación en este país, una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer precisamente los proyectos educativos. Nosotros sabemos que los sistemas educacionales que han sido exitosos a nivel mundial son aquellos en que el Estado cumple un rol para que las propias escuelas puedan desplegar sus proyectos educativos. En el fondo se trata de devolver la gobernabilidad, si ustedes quieren, de la educación a los proyectos. Además, tenemos que pensar en este mismo sentido. Yo les decía que a lo mejor no va a ser el momento en que nuestros chicos más aprendieron, ¿cierto?, en temas académicos, pero eso implica una priorización de contenidos y además implica cambios en las metodologías de enseñanza. Urgente. O sea, la pandemia nos forzó un poco a lo digital, pero nosotros debiéramos tomar esta oportunidad, y por muy añeja que sea la premisa de crisis como oportunidad, este es el mejor ejemplo. Además, sabemos que existe una gran variabilidad en las modalidades de educación a distancia en este minuto, pero debieran haber ciertas normas mínimas en relación a las jornadas de educación a distancia. Por ejemplo, que nuestros niños y niñas no inviertan, dice la recomendación, más de 4 horas al día realizando actividades enviadas, además de las actividades sincrónicas. Que se respeten y que nuestros niños no hagan tareas durante los días de descanso, y eso implica fines de semana y feriados. Que nosotros sabemos desde las neurociencias que los niños más pequeños el mejor momento para aprender es la mañana. Entonces, privilegiar los repasos, los aprendizajes y las tareas antes de las 12 del día, y después de la tarde las actividades de autocuidado. Y asimismo, debiéramos potenciar, si nosotros somos capaces de fortalecer los proyectos educativos, debiéramos poder reconocer la diversidad de nuestro sistema escolar, fortalecer su autonomía y revalorizar lo comunitario. Y ahí viene lo que la Rocío pregunta, porque uno de los elementos centrales es cómo nosotros incluimos el aprendizaje socioemocional. Esta pandemia ha movilizado a muchos estudiantes a hacerse preguntas en relación al sentido de la educación, al valor del estudio, el impacto que ha tenido el entorpecer esta trayectoria estudiantil, ¿cierto? Hay algunos que han tenido que tomar decisiones como del tipo, ¿sigo o no sigo estudiando? Y se han visto tomarlas en un ambiente mucho más solitario de los que hubiéramos tenido en condiciones habituales. Pero esto también ha significado un profundo cuestionamiento desde los estudiantes, y eso se traduce en un sentido de autoeficacia, de su desarrollo como identitario en términos del estudiantado. Entonces, la crisis como oportunidad nos permite, a nosotros nos dimos cuenta con esta crisis que había un déficit de conocimiento y del manejo de las habilidades socioemocionales, y necesitamos urgentemente aprender a convivir en las escuelas. Devolverle a nuestros niños estas herramientas, que ellos se puedan desenvolver de una forma más tranquila. Yo creo que ahí va la clave.
Claro que sí, muy bien, Consuelo. Sí, yo creo que a veces uno ha pensado que a lo mejor este año no es un año para los niños para aprender contenidos. Yo creo que es un año para aprender otras cosas. Y de hecho uno ve a los chicos cuando llegan a la universidad, vienen llenos de contenido, pero vienen sin competencias, vienen sin habilidades. Y eso son cosas que yo creo que el colegio debería fortalecer y debería formar y debería tomarse el tiempo para que eso ocurra. Existe una disonancia muy grande entre la educación primaria y secundaria y la universidad, que nos preparan, a los más pequeños los preparan en una educación basada en objetivos, en conocimiento, y después pasamos a la universidad, donde hay un sistema educacional basado en competencias. Y son dos mundos diferentes que no conversan. Ahora, sin ánimo de querer sobrecargar a los papás, yo creo que en términos académicos, lo único de lo que debieran encargarse los papás de velar es el mantener la socialización con los compañeros y mantener finalmente el vínculo entre la familia y la escuela. Porque la escuela como sistema es un sistema de protección para nuestros niños. Ahí debiera estar el foco. Por ahí yo creo que va, ¿cierto? Partimos un poquito tarde, pero yo creo que ya estamos casi en la hora. Voy a tomar solo un par de preguntas más que quedan y con eso vamos a cerrar. Podríamos estar toda la noche porque todo esto es muy fascinante y tiene tres enfoques distintos más encima, así que yo les agradezco enormemente que estén aquí. Voy a buscar un par de preguntas. Dice Pedro Maldonado, dice, impresiona que esta situación de estrés, ¿cierto?, generen oportunidades positivas. ¿Cómo potenciar la resiliencia? Pregunta. Quizá Juan Pablo o Carlos podrían. Bueno, mira, yo podría decir alguna cosa general, digamos, en el sentido de que lo que hemos descubierto, mira, yo creo que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista evolucionario, o sea, como nuestra especie ha llegado a ser lo que es muy importante darse cuenta de que nuestra especie, la característica más importante y que le ha permitido este desarrollo impresionante que hemos llegado a ser la cantidad de humanos y hemos llegado a tener esta capacidad transformadora que por otra parte tiene un aspecto negativo porque también hemos transformado para mal nuestro ecosistema. Bueno, pero eso ha sido posible gracias a una capacidad que se desarrolló en nuestro cerebro de colaborar entre nosotros. ¿Mm? Entonces, cuando en los últimos 200 años, bueno, la cosa viene de más atrás, pero se empieza a exacerbar y en nuestra sociedad, se empieza a ver un modelo o una que se ha llamado una ideología que es hegemónica porque impregna todos los ámbitos y todos los niveles de la sociedad. De la meritocracia, del individualismo, es decir, si tú solito puedes, si te va bien, si te rascas con tus propias uñas y que tienes éxito, eso es lo mejor. La verdad que eso va en contra de todo nuestro ancestro biológico, ¿te fijas? Porque la verdad es que desde el punto de vista psicológico hay dos organizadores básicos de la conducta y de la emocionalidad humana. Uno es el eje, podríamos llamar precisamente de la autonomía, del control sobre el mundo, sobre nosotros mismos, que tiene que ver con la identidad. Yo soy distinto de lo que eres tú y yo me afirmo frente a ti como una persona diferente. ¿Ah? Pero también está la otra que es la dimensión de la afiliación. Entonces, la verdad que conduce esto, la resiliencia tiene que ver con la capacidad de poder equilibrar estas dos dimensiones. Entonces, en este momento, por eso que apareció como no sé, como una especie de grito esto durante la pandemia, y nosotros admiramos mucho y aplaudimos todo el altruismo. ¿Te fijas? Las personas más altruistas, las personas que son más capaces de preocuparse de los demás y de vivir en función de la sociabilidad y de la comunidad, son personas que toleran mejor el estrés. También hay deformaciones al respecto, ¿te fijas? Hay personas que descuidan también el autocuidado, pero un autocuidado con un heterocuidado, con un cuidado a los demás es la mejor combinación. Por lo tanto, eso es muy importante que los niños, a propósito de lo que se hablaba con lo que decía la Consuelo, sean educados en esa doble vertiente. Es muy importante la educación por el altruismo, por la preocupación por los demás, por la comunidad. No es un tema religioso, ni siquiera es un tema moral, uno puede decir, te fijas que son los buenos y los otros son los malos. No, es un tema de sobrevivencia, es un tema de sanidad mental, es un tema de conexión,
con la realidad. Eso es lo que es, así es nomás, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso es lo que yo podría decir desde el punto de vista más general, ¿m? Al respecto. Claro que sí, muy bien. No sé, Carlos, ¿querías agregar algo? Sí, yo podría Sí. agregar algo en relación a los modelos que tienen que ver con la salud mental en emergencias y desastres, ¿ya? En el fondo, frente a situaciones de desastres, o en este caso concretamente la pandemia, ¿cierto? Eh, Uno puede ordenar la respuesta en tres etapas, ¿ya? Las que tienen que ver con la prevención, las que tienen que ver con la respuesta y las que tienen que ver con la recuperación después del desastre, ¿ya? Y en ese sentido, este modelo lo que plantea es que es algo cíclico, que siempre las comunidades van a estar expuestas a desastres, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno siempre tiene que estar preparándose, siempre va a haber alguna nueva situación que de alguna manera pueda sobrepasar la capacidad de respuesta de una comunidad, ¿ya? Y que lamentablemente como sociedad estamos expuestos siempre a eso, ¿ya? Entonces, lo interesante, creo yo, de la pandemia es que de alguna forma esta manera ordenada o lineal se nos ha desordenado re harto, ¿ah? Porque en el fondo venimos preparándonos para la segunda ola, ¿cierto? Estamos respondiendo a la ola que acaba de pasar y nos estamos recuperando de la primera ola todavía. Entonces, y eso en distintos momentos, en distintas partes del país y distintas partes del mundo. Entonces, esta cosa que sea cíclica y que sea de alguna forma un modelo recurrente nos ayuda a pensar que una serie de estrategias que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, podríamos irnos a aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento de la comunidad, tienen que ir haciéndose de manera simultánea, ¿ya? Yo creo que tomando un poco lo que decía Juan Pablo, probablemente el construir una comunidad resiliente sea, creo yo, el gran objetivo, ¿ah? Y en ese sentido, a ver, concretamente, el estar haciendo este congreso es una muestra de una comunidad resiliente. O sea, la sociedad hizo el esfuerzo de hacer un congreso frente a esta situación compleja, difícil, ¿ah? Y se junta la gente a conversar de los temas que le interesa y saca adelante sus trabajos y comparte con colegas y discute de estos temas. Eso es una forma concreta de ir aprovechando las redes que están establecidas y ir generando espacios de reflexión en relación a estos temas difíciles, ¿ya? Entonces, es así de concreto el fortalecimiento de la comunidad, es así de concreto el ir potenciando, ¿cierto?, las capacidades y la resiliencia de ciertas comunidades, en este caso, por ejemplo, de los científicos o los neurocientíficos. Y eso es irlo replicando en otras instancias y en otras comunidades, llámese la facultad, llámese el barrio, llámese el hospital. Y eso yo creo que podría agregar. Cierto, muy excelente. Yo creo que yo siempre me he preguntado si, dado que nosotros como pueblo, ¿cierto? Chilenos, tenemos catástrofes cada semana por medio, ¿cierto? Tenemos terremotos, aluviones, sequías, pandemias, estallido social, lo que ustedes quieran, los podemos ordenar alfabéticamente. ¿Somos más resilientes o quizás es más lo contrario? Somos un país con indicadores más malos de salud mental comparado con nuestros vecinos u otros países donde no hay tanto cataclismo como aquí. ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Sabe el problema de lo complicado, lo que tú estás diciendo? Es un problema que tiene la epidemiología, digamos, de salud mental. Es que los Ajá, países no son homogéneos. Es que ajá, es difícil hablar de nosotros los chilenos. Eso es una visión un poquitito idealizada. Este es un país muy segregado. Eso es otra cosa que nos ha quedado absolutamente evidente en esta parte. Este año ha Entonces sido... resulta que tú o yo, no sé, o otras personas que viven, no sé, yo estoy viviendo en una casa con mi mujer y yo solos, te fijas, tenemos patio, tenemos, qué sé yo, hemos vivido de manera muy diferente. Toda la manera como se ha vivido esto, por ejemplo, los estudios hechos este último tiempo tienen que ver
la salud mental y la manera como se ha vivido tiene que ver con el hacinamiento. Ese es la variable que tiene más poder predictivo, te fijas en todo esto. Y hacinamiento significa que estoy viviendo en una casa chica, un montón de gente, y si a eso le agrega, tú, eso del endeudamiento que mostró Carlos, te fijas, es muy importante. Entonces, claro, yo no tengo deuda en este momento, claro, pues estoy en una etapa de mi vida en que yo ya pagué mis deudas, pues, o sea, yo ya viví felizmente, te fijas, viví, entonces resulta que yo estoy aliviado por eso, te fijas, claro, tengo otro susto, pero hay gente que tiene 40 años, que perdió el trabajo, que no estaba pagando una casa, mujeres, te fijas, que tienen 3, 4 hijos en la casa y que trabajaban fuera, que tenían una niña o los mandaban al jardín infantil y tuvieron que quedar. Bueno, esas son las poblaciones preocupantes. Entonces no podemos hablar de población. Además, te fijas, hay otra diferencia. Yo recuerdo que una alumna mía, fui profesor visitante en una universidad inglesa y tuvimos una alumna, me acuerdo que estaba haciendo una tesis, era ella de Kashmir, de esta región entre India y Pakistán, que es una región que tiene dos características. Primero, pasa una falla por el medio, por lo tanto tienen terremoto igual que en Chile cada no sé cuántos años. Y además ha sido frecuentemente escenario de luchas muy terribles entre los hindúes y los islamistas, entre los indios y los pakistaníes, en fin, etc. Por lo tanto, han habido situaciones muy terribles. Entonces, ella comparó estrés postraumático debido a las situaciones naturales y estrés postraumático debido a las situaciones humanas. Digamos, cuando venía, porque tuvo la gente del pueblo al lado, como lo que estará pasando probablemente en esta guerra de Nagorno y Karabaj, qué sé yo, en comparación con los terremotos. Y claramente, para los terremotos, nosotros tenemos, por razones probablemente de aprendizaje evolucionario, somos más resilientes. Y eso en Chile lo hemos visto. La gente se recupera mejor. Pero las cosas producidas por otros seres humanos, tu guerra, dictaduras atroces o guerras, digamos, en fin, de ese tipo, o sociedades que se viven con mucha desigualdad y con mucha conflictividad social, para eso no estamos muy acostumbrados, reaccionamos peor. Y eso tiene que ver con lo que yo decía, que desde el punto del punto de vista psicobiológico, mira, una parte importante del cerebro es lo que se llama el cerebro social, y ese cerebro social se desarrolla sí y solo sí en los periodos críticos, de la cual habló Consuelo. Tenemos un ambiente protector, o sea, tenemos relaciones de apego suficientemente buenas. Si no, ahí hay una vulnerabilidad que va a durar toda la vida. Es muy importante porque quedan cicatrices. Entonces, por eso te digo, no podemos hacer una generalización ni idealizar a nuestro país. Sí, claro que sí. No, muchas gracias por tu explicación, Juan Pablo. Sí, en realidad, claro, como país somos extremadamente heterogéneos y con una mala distribución que es brutal. Yo no sé, Consuelo parece que quería hacer otra intervención. Sí, lo que pasa es que a propósito de la resiliencia, uno de los grandes problemas tiene que ver con que cuando nosotros pensamos en resiliencia, la mayoría de las veces lo que nos acordamos tiene que ver con esta sensación de optimismo, de autoeficacia, que se relaciona con el sentido de dominio y con la capacidad de regulación emocional. Pero la resiliencia no existe si no es en relación, porque la tercera pata de esta mesa es precisamente el sentido de relación, el cómo nosotros construimos relaciones interpersonales positivas y efectivas. Entonces, ¿qué es lo que decía Juan Pablo? El cerebro social y la resiliencia no se explican si no hay un otro. Y nosotros, cuando tú decías, José Luis, si Chile es más resiliente o no, a lo mejor Chile ha tenido más oportunidades de ponerse a prueba, pero no necesariamente recogió el guante. Entonces, el largo tiempo de aislamiento, la reducción de los espacios que hemos tenido que habitar, seguro va a haber implicado un mayor número de conflictos en distintos ámbitos. Hemos tenido que ejercitar todos los días la reparación, mantener actitudes conciliadoras, desplegar nuestras habilidades de regulación emocional para evitar sobrereaccionar.
Y pese a eso, el mantener un clima emocional positivo seguramente ha sido muchas veces un objetivo muy esquivo. Entonces, yo siento que esta crisis sanitaria ha tenido un enorme impacto en la vida de todos los que nos ha tocado vivirla, pero nos ha ofertado también de manera gratuita un espacio para la reflexión de aspectos fundamentales de nuestras vidas y de cómo queremos vivirla. Entonces, estas oportunidades que ojalá recojamos activamente, tanto en lo individual como en lo colectivo, integrando a todos aquellos que han compartido con nosotros, ya sea física o virtualmente, este tiempo de encierro. El impacto de la crisis en lo relacional ha trascendido nuestra dimensión íntima y ha modificado las relaciones a niveles de sociedad. Otras experiencias de crisis lo han hecho así y esta no va a ser la excepción. Entonces, la infección por COVID y la sindemia y todos los determinantes sociales asociados debiera invitarnos a revisar cómo nosotros queremos vivir esta comunidad, porque nosotros sabemos que el individualismo nos limita, que restringe nuestro pensamiento, que empobrece nuestras posibles soluciones, que reduce nuestros modos de afrontamiento. Entonces, es nuestro deber, como miembros de la comunidad en que vivimos, actuar suficientemente responsablemente para combatir la infección, pero también para ser mejores personas. Bravo. Sí, excelente reflexión, y yo creo que con esa reflexión nos podríamos quizás ir para la casa. Yo creo que hay muchas preguntas que quedaron pendientes, pero ya los conocen, así que los pueden ubicar, ¿cierto? Sobre todo los que son de la sociedad. Y agradecerles de nuevo que hayan estado aquí y hayan compartido con todos nosotros su experiencia. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos y para quienes han podido atender a esta charla. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto haber compartido con todos. Gracias a ustedes tres. Chao, nos vemos. Muy bien. Ya. Chao, Chao. que estén bien. Gracias. Chao, chao. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do just wanna be alone with you. With you.